a grabar. Entonces lo que vamos a ver hoy es algunos ejemplos de EDOs que se reducen a casos conocidos. ¿Cierto? Bueno, entre paréntesis, a través de un cambio de variable. ¿Sí? Y si soy más específico, esa variable es la variable dependiente. También es posible hacer un cambio de la variable independiente, o sea, en la X. No tengo un ejemplo concreto ahora en mente para ecuaciones de orden 1, por ejemplo, para ecuaciones de orden 2, vamos a ver algunos, ¿sí? Concretos. Pero también se puede hacer en ecuaciones de orden 1, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver hoy día es cuando uno cambia la variable dependiente. Digamos Y. ¿Okay? Ya. Bueno, hasta ahora, digamos, hasta el día de hoy, hasta hoy 29 de abril, tenemos dos métodos. ¿Sí? Para ecuaciones del tipo y' igual a f de xy. ¿Sí? Entonces, el primer método es para el caso de variables separables, que cuando la f tiene la forma f de x, y igual fg de x por h de y, ¿sí? Solamente en este caso yo puedo aplicar el método de separación de variables, ¿sí? Y el segundo que tenemos, que fue lo que vimos ayer, es ecuaciones lineales, que cuando f de x, y tiene la forma, px por y menos q de x. ¿Sí? En esos dos casos, para EDO de esta forma, de esta estructura, es la forma general de una EDO de primer orden. En el caso que el campo de pendiente tenga esta forma, es decir, se pueda separar la variable, o tenga esta forma, es decir, la variable, la f lineal en y, entonces tenemos los métodos conocidos. ¿Sí? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, esas son las únicas ecuaciones que hasta el día de hoy uno sabe resolver fehacientemente. Entonces lo que vamos a ver hoy día son dos casos en los que uno, haciendo un cambio de variable, uno reduce el problema a una ecuación de variables separables o a una ecuación de tipo lineal. ¿Ok? Ok, entonces vamos con el primer caso. ¿Ya? Entonces, caso 1. Digámoslo así, ecuaciones o EDOs que dependen de el cociente y sobre x. ¿Ok? Me explico. ¿Ya? Esto es lo que también llaman en literatura, si ustedes ven el libro de Sims, el libro de Sims, es lo que llaman ecuaciones homogéneas. ¿Ya? Voy a explicar por qué se llaman homogéneas, pero yo en particular no me gusta mucho ese nombre porque se confunde con el caso lineal homogéneo, que no es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces yo lo voy a llamar así, ecuaciones que dependen de este cociente, de este ratio, y sobre x. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, déjenme poner algún ejemplo. O quizás siendo más explícito es cuando, digámoslo así, cuando f de x, y se escribe como otra función, digamos, g, que depende directamente de y sobre x. Ya, me voy a explicar. Por ejemplo, y', un ejemplo evidente, y' igual a y sobre x.
por ejemplo. ¿Ya? Entonces fíjense que el lado derecho del campo de dependientes depende directamente de y sobre x. ¿Sí? Entonces esto se puede escribir como g de y sobre x con g de t igual t. Eso es lo que hace. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la g aquí? Toma el argumento y entrega lo que le dan. ¿Sí? Es la identidad. Entonces eso es lo que hace aquí. Entrega y sobre x. Por ejemplo, esta que está ahí también, ¿sí? Es tomando g de t igual t cuadrado. También depende de y sobre x. Por ejemplo, esta más x sobre y al cubo. Por ejemplo, esa también. Esa también depende solamente del cociente y sobre x. Ustedes me podrían decir, pero profesor, aquí está x sobre y está al revés. Bueno, se logra tomando g como t cuadrado más t a la menos 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué no es de esta forma? Por ejemplo, entonces, digámoslo así, no ejemplo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el caso y' igual a y sobre x, ya esa, uno dice ya es así, pero si yo le sumo x, ya son e. No voy a poder escribirla de esta forma, no voy a poder escribirla de esta forma. ¿Sí? Uno podría forzarla, decir, ya, pero si divido por i, bueno, si divido por i voy a tener que multiplicar por i. De todas formas me va a quedar una de las variables, me va a quedar sobrando. Es como cuando sobra alguna. ¿Sí? Entonces esa no es. Esa no es. O por ejemplo, esta, que es muy similar, pero no alcanza a ser. Por ejemplo, esa. Tampoco se puede separar, tampoco la puedo escribir como una g de y sobre x directamente. ¿Sí? Porque está el 1 ahí molestando en el denominador. No puedo escribirlo, no puedo separarlo como y sobre x. ¿Ok? Ya, entonces tengo que hacer notar aquí que algunas veces la estructura de este tipo de ecuaciones, de EDOS, digámoslo así, está escondida. ¿Ok? Y voy a introducir el ejemplo aquí, que va a ser el que finalmente voy a resolver. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Esto apareció en alguna prueba alguna vez, este ejercicio. Por ejemplo, resolver la EDO, o encontrar la solución general de la EDO. 3x menos 4y por y' igual x más 7y. ¿Sí? Entonces encontrar la solución general y igual y de x de esa EDO que está ahí. ¿Ya? Entonces uno dice, no, esa no tiene mucha pinta de depender solamente de y sobre x. Pero fíjense que sí. Entonces voy a introducir el método, cuál es el cambio de variable mediante este ejemplo concreto. Voy a resolver. Y después voy a explicar el caso general, ¿ok? Primero que se vea el cambio de variable y cómo nos vamos a reducir a una ecuación de tipo de variables separables. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? Están como callados. No sé si estoy hablando solo o... ¿Se escucha? No, pero sí, profe, se escucha, pero creo que no hay dudas. Ok. Ok. Bueno, yo sí voy a decir algo... a ver, no hay. Entonces, bueno, esta parte, claro, yo tengo años de circo aquí, entonces para mí es fácil identificar cuando la ecuación tiene esta estructura de dependencia de y sobre x.
¿ya? Y cuándo darse cuenta que no. Ya, eso es parte de su trabajo. No es que no se sientan tristes, por decirlo de alguna manera, si es que sienten que no la pueden identificar de un paraguaso. Es cosa de práctica. Uno necesita práctica para darse cuenta de eso. ¿Sí? En particular en este caso, fíjense aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que esta ecuación, moviendo un poquito las manos, se puede escribir como dependiente solamente de y sobre x. Ya, fíjense. Ya, entonces, digamos aquí, solución. Ya, entonces, lo primero es por lo menos dejarla de esta forma. ¿Ya? Aislar el campo dependiente, o sea, digamos, aislar y prima, la derivada de la incógnita. ¿Sí? Ya, entonces, digámoslo así, normalizando, llego a que y' es igual a x más 7i dividido por 3x menos 4i. Esta no es separable y tampoco es lineal. ¿Ya? No es como los ejemplos que ayer vimos del SIL que se reducían. No, esta realmente vamos a necesitar hacer algo extra. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es un poco trampa. Yo ya sé cómo se hace el ejercicio. ¿Ya? Entonces, claro, aquí voy a tratar de dar un poco de intuición. Se puede explicar de varias maneras. Entonces, por ejemplo, yo podría forzar a que aparezca y sobre x. Voy a forzar que aparezca y sobre x. ¿Ya? Entonces, esto lo puedo escribir como, voy aquí a agrandarme un poquito, como x más 7i sobre x. Ese x lo invento, pero si lo inventé, tengo que sacarlo. ¿Sí? Ahí multipliqué, fíjense que ahí multipliqué y por 1. Entonces, básicamente, no hice nada con respecto a este que está aquí. ¿Sí? Y abajo, voy a hacer algo similar. Y abajo me queda 3x menos 4i y divido y multiplico por x. ¿Sí? Ahora, esto, por razones que voy a explicar a continuación, esta expresión me va a gustar que aparezca. Y la gracia que tiene haberlo hecho, o digamos la estructura de la ecuación va a permitir dejar la expresión solamente dependiendo de y sobre x. ¿Por qué? Porque aquí arriba x, y ese x que está aquí que inventé, y ese x que está ahí originalmente, y este que aquí que inventé, se pueden sacar como factor común. Entonces esto va a quedar igual a, voy a borrar ese lo voy a borrar también, lo voy a dejar aquí. Aquí hay un 1 y me queda factor de x, este me queda factor de x. ¿Ya? Por supuesto, tengo que tener cuidado cuando x vale 0, pero este es para introducir el método. Después, a posteriori, voy a analizar si la solución permitía originalmente que x fuera 0 o no. ¿Sí? Pero aquí, bueno, básicamente lo voy a cancelar. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, entonces la EDO se puede escribir como y' igual, entonces me queda 1 más 7i sobre x dividido por 3 menos 4i sobre x. ¿Ok? Hasta el momento estoy haciendo el loco, ¿no? Todavía no he explicado nada del método. ¿Sí? Ya, y aquí es donde viene el cambio. Ya, entonces fíjense que esta que está aquí, siguiendo un poco la idea que introduje aquí de decir cuándo efectivamente esto se puede, el campo dependiente se puede escribir como una función únicamente de y sobre x, bueno, aquí se ve claramente porque esto es igual a g de y sobre x con g de t igual 1 más 7t sobre 3 menos 4t. Entonces, efectivamente, se puede escribir como una g de una única variable evaluada en y sobre x. ¿Okay? Ok, y ahora recién, cuando ya tengo escrita la ecuación de esta manera,
voy a introducir el cambio de variable. Entonces, digámoslo así, voy a ser bien patudo, pero voy a decir, la EDO sugiere, ¿cómo se escribe sugiere? Sugiere, no lo sé, va a quedar grabado para siempre mi ignorancia, pero voy a escribirlo así. Sugiere el cambio de variable z de x igual a y, voy a escribirlo así primero, z igual a y sobre x. Voy a cambiar por esa variable y sobre x. ¿Ok? Ya, entonces como que mentí un poquito al principio, porque dije un cambio de variable, o sea, un cambio de la variable dependiente. Aquí uso las dos, de hecho. Independiente e independiente. ¿Sí? Entonces como y, la solución que yo estoy buscando, y igual y de x, es una función de x, ¿sí? Entonces, por supuesto, no solamente por esta dependencia explícita de x, que aparece aquí, z depende de x también por la dependencia de y, propia de la ecuación diferencial. ¿Sí? Ya, y claro, y entonces aquí uno puede alegar un poco, decir sugiere. ¿Por qué la ecuación sugiere? Ya, yo estoy diciendo aquí la ecuación sugiere, pero en realidad yo se lo estoy sugiriendo a ustedes. Cuando lo vean así, van a aplicar ese cambio de variable. ¿Sí? Ok, entonces lo que a mí me gustaría, fíjense que al hacer este cambio de variable aquí, ese cambio de variable aquí, entonces yo voy a tomar esta variable nueva y la voy a reemplazar directamente ahí y ahí. ¿Ok? Y entonces el lado derecho me va a quedar 1 más 7z sobre 1 menos 4z. Entonces fíjense que el lado derecho depende únicamente, depende de una única variable. ¿Ya? Entonces el problema aquí es después, el problema entre comillas, es reemplazar y'. Entonces para reemplazar y' aquí, lo que hago es, en esta misma expresión, pasar multiplicando el x, me queda x por z es igual a y. ¿Ok? Un poco lenta esta cosa, creo. Está llegando internet. Voy a desactivar mi video para estar menos. ¿Ok? Ya. Ya, entonces una vez hecho eso, calculo y', porque eso es lo que necesito calcular aquí. Necesito calcular y'. ¿Sí? Ok, entonces calculo y'. Entonces de aquí sale que y', y aquí, voy a usar la regla del producto. Muy lento esto. Estoy esperando que aparezca la imagen. Ahí quiero usar la regla del producto aquí. Entonces me queda la derivada de x, me queda la derivada de x por z sin derivar, es decir, me queda z, más después x sin derivar por la derivada de z. Sí, noté que va bastante lento. Estoy mirando la pantalla. Estoy mirando la pantalla. Estoy mirando la pantalla. Está un poco mala el internet. Voy a esperar un poco. Ahora, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Va atrás del video, pero me escuchan. Se escucha Sí, bien, se pero va atrás escucha. del video. Sí. Ok, voy a ir esperando de a poco. Ya. Entonces, ¿se va entendiendo? Sí. Tomé
Y el cambio variable de este GY, porque quiero calcular Y' en términos de Z, que va a ser mi nueva incógnita. Eso es lo importante. Z es la nueva incógnita. No lo anoté. Aquí voy a anotar que Z es la nueva incógnita. ¿Ok? Ya, y entonces aplico la regla del producto aquí. Eso es lo que estoy haciendo, ahí donde quedó pegado, ¿sí? Y entonces me queda I' es igual a Z, porque derivé X, más X por Z'. X por Z'. Y reemplazo. Lo que hago es reemplazar esto, que está aquí, lo voy a reemplazar directamente aquí, la ecuación, acá, en I'. ¿Sí? Entonces, esa expresión la voy a reemplazar en el lado izquierdo usando la ecuación original, pues I'. ¿Sí? Entonces, lo que me queda al otro lado, reemplazando directamente, lo que me va a quedar es X por Z' más Z. Y esta es la nueva ecuación en la nueva incógnita Z. Esto va demasiado lento. Esa es la nueva ecuación. ¿Qué pasa con esto? Voy a... Que va lento esto, disculpen. Ok, ni siquiera he terminado de cerrar eso. Entonces, ok. Ahora, esa última, se alcanza a ver la ecuación. Queda X por Z' más Z igual a una cosa horrible. 1 más 7Z sobre 3 menos 4Z. ¿Cuál es la gracia de eso? Es que esa ecuación termina a ser una ecuación de variables separables. No se alcanza a ver, pero es más o menos fácil de descubrirlo, porque voy a dejar ahora todo en términos de Z'. ¿Sí? Entonces, lo que me va a quedar a continuación va a ser despejando Z', me queda que Z' es igual a 1 más 7Z sobre 3 menos 4Z menos Z, y después pasando dividiendo el X, me queda por 1 sobre X. Y entonces, aquí identifico la estructura separable, porque esto es lo que yo llamo G de Z, y esto es lo que yo llamo H de X. De hecho, al revés. Siempre le pongo G al X, y siempre le pongo H al que va con la variable dependiente. Al revés. Que bueno, hay que ser bien cuidadoso para no gastar tanto tiempo. Entonces, bueno, uno, de ahora en adelante, bueno, esto ya lo saben hacer ustedes. Esto ya lo saben hacer ustedes. Y, y entonces, bueno, uno trata de mononar. Entonces voy a ir haciéndolo al ladito para que no quede tanto rato pegada esta cosa. Lo que uno hace es restar la fracción. Entonces queda 3 menos 4Z en el denominador. Y me queda arriba, me queda 1 más 7Z menos 3Z más 4Z cuadrado. Entonces queda 1 más 4Z arriba más 4Z cuadrado sobre 3 menos 4Z, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces aquí ustedes lo comprueban, me queda entonces que Z' es igual a 1 más 4Z más 4Z cuadrado sobre
3 menos 4z por 1 sobre x. Voy a esperar a que esta cosa ande. Entonces, claro, ahí queda z'. Creo que está bien eso, porque, claro, porque arriba me queda, bueno, tengo el numerador abajo, el denominador abajo, me queda 1 más 4z, menos 3z, entonces 7z menos 3z me queda 4z, y menos por menos me queda más 4z cuadrado, perfecto. Y ahí separo, entonces me queda de aquí, entonces me queda que, digamos, digámoslo así, variables separables. Entonces me queda que de z por 3 menos 4z sobre 1 más 4z más 4z cuadrado es igual a dx sobre x. Y, claro, y de ahí, bueno, hay que trabajar, digamos, se puede separar. ¿Sí? Hay que integrar esa cosa y no digamos que es muy agradable, pero se puede hacer, ¿sí? Esperemos que salga esta cosa, ¿ven? Ahí. Claro, fíjense que el denominador ahí abajo es 1 más 4z más 4z cuadrado. 4z cuadrado se puede escribir como 1 más 2z al cuadrado. Esto que está aquí abajo se puede escribir como 1 más 2z al cuadrado. ¿Sí? Y... ¿qué? Claro, debería resolver esto ahora. Debería resolver esto ahora, ¿ves? No lo tengo anotado. ¿Cómo lo hago? Claro, entonces lo que yo haría, bueno, el lado derecho se escribe con logaritmo, ¿cierto? No hay mucho problema ahí, el logaritmo de x, voy a tomar logaritmo x positivo, x negativo, pero el lado izquierdo es el problemático, a ver cómo hacemos esto. Yo lo haría así. Claro, me queda 3 menos 4z, 3 menos 4z, a ver si están dando mejor esta cosa. No, todavía está pegado. 3 menos 4z sobre 1 más 2z al cuadrado. Entonces lo que voy a escribir, si está lento esta cosa, lo voy a escribir así, lo voy a escribir como 3 sobre 1 más 2z al cuadrado menos 4z sobre 1 más 2z al cuadrado. A ver. No, quizá mejor hacerlo directamente. Déjenme pensar un poco. Pues, podría multiplicar por 1 y sumarle un 0 en el numerador. Sí, a ver, de nuevo, perdón. Podría multiplicar por 1 Sí, una constante para dejarla fuera de la integral, para que arriba apareciera la derivada de 4z al cuadrado. O sea, tendría que multiplicar por menos 2 partido de menos 2. Y el menos un medio dejarlo afuera de la integral, sí, sí, súper. separar la fracción. Sí, súper, súper. Sí, pero sí, está súper bien. Pero hay que sumar un poquito. Sí, Porque, es el 0. claro, la derivada de lo de abajo queda 8z más 4, ¿cierto? Sí, 8z más 4. Y arriba necesito que aparezca un número, claro, arriba tengo 4z. Entonces tengo que hacer aparecer un menos 2. Entonces, sumo 2, resto 2 y sumo 2. Ya, voy a hacerlo. A ver cómo da.
Y ahí entonces me queda, perdón, menos 4z menos 2. Claro, a ver, de nuevo. Sería ideal que arriba existiera 8z más 4, ¿cierto? Con eso gano. Pero tengo 8z más 4. Entonces sumo y resto 8z más 4. Arriba. Y arriba originalmente tengo 3 menos 4z. No, hay que multiplicar y dividir. Perdón. Claro, multiplico y divido por un medio. Tienes razón. Ya, entonces aquí déjeme, ojalá esta cosa me acompañe ahora. Claro, divido por 2 y entonces arriba me queda 6 y aquí me queda 8. Eso anda, bien. Eso. Ya pegado, pero anda. ¿Ya? Entonces me queda un medio, como bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién me ayudó? Anselmo. Anselmo. 6 menos 8z sobre 1 más 4z más 4z cuadrado. ¿Sí? Eso me queda así. Estoy anotando en mi cuaderno, ¿no? Estoy tratando de no... Ya, y después, claro, me queda un 6 y yo quiero que aparezca un 4. De hecho, un menos 4. ¿Ya? Entonces pongo menos 4 más 4, entonces me queda un medio, 10 menos 4 menos 8z sobre 1 más 4z más 4z cuadrado. ¿Ya? Voy a anotar esto. Claro, entonces haciendo ese truquillo, sí, debería hacer eso. Voy a hacer eso, Bernardo. Voy a desligar esto. Voy a salirme. Voy a salirme, voy a entrar de nuevo, ¿ok? A ver qué pasa. Ah, no tenía pensado esto está grabado. Además, 6-1, 6-6. Ya vamos a tener que usar el apunte. Esta cosa se está portando mal. Ni siquiera quiere entrar. Un momento. A ver cómo nos va ahora, ¿ok? Si no, vamos a tener que cambiar al apunte. Ya, a ver, pórtate bien, cosa. Ya.
Entonces lo que yo tengo escrito aquí es que la última expresión, esta última expresión, aquí es donde dice este juego, aquí, ¿sí? Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que esto es exactamente, ya quería, como decía bien Anselmo ahí, voy a borrar esta mala alternativa. Lo que decía Anselmo ahí es que, claro, quiero formar arriba la derivada, quiero formar en el numerador la derivada del denominador. ¿Ok? Ok, claro, ya aquí yo lo resolví, lo hice la rápida, entonces me queda un medio, tengo un medio que aparece de 10 menos 4 menos 8z sobre 1 más 4z más 4z cuadrado de z igual a 1 sobre x de x. ¿Ya? Si ustedes se fijan, es un truco, ¿eh? Es un truco de integración. Entonces, arriba, claro, ustedes me pueden decir, pero ¿por qué aparece 10 menos 4 menos 8 menos 8z? Esto que está aquí yo lo puedo factorizar. Lo puedo ver así. ¿Ok? Y entonces esta parte es justo la derivada de lo de abajo, esa me gusta. Y el 10 que me queda sobrando igual se puede integrar. ¿Sí? Porque esto va a quedar finalmente, entonces esto va a quedar 5 por 1 sobre 1 más 2z al cuadrado, que es esta parte. ¿Sí? Entonces el 10, el 10 sobre 2, el que me dio el 5, menos un medio, 4 más 8z sobre 1 más 4z, que es lo mismo que el denominador anterior, ¿sí? Para eso lo hice. Entonces me queda 1 más 2z al cuadrado. ¿Ya? Todo eso de z igual a de x sobre x. Y ahora integro. Y ahora integro. Entonces esta integral que está aquí es conocida, esta que está aquí. ¿Sí? Es 1 más 2z a la menos 2. Entonces la integral, entonces aquí me queda que la integral me queda menos 5 medios, 1 más 2z a la menos 1. ¿Sí? Y, qué horrible ejercicio, ¿no? Vamos a tener que probar mejor esta. Menos un medio logaritmo de 1 más 2z. ¿Sí? ¿Eso era? No. No, lo de arriba es lo derivado de lo de abajo, entonces lo de abajo completo. Es así. Profe, le faltó el cuadrado. Claro, va ahí. Creo que es raro eso, no lo entiendo bien. Porque después baja del logaritmo eso. Sí, pero es que en la segunda fracción no era tan necesario factorizar porque al final, si tenía el polinomio expandido, tenía la derivada del polinomio arriba. Así que no era tan necesario factorizar. Ok, sí. Ya, este es un horrible ejercicio, pero bueno, no importa. Bueno, de todas formas, bueno, está correcto esto. Entonces ese 2 se va con ese 2. Esto me queda igual logaritmo de x. Y esto lo puedo despejar el día del níspero, ¿no? A ver, déjenme ver un poquito cuál es el ejercicio que tenemos, que tenemos escrito en el apunte. Déjenme ver un poco. A ver con esta cosa.
Esto estuvo en una prueba y no puedo creer que hayamos preguntado algo así. Vamos a usarlo esto ahora. Ah, disculpen, ¿eh? Aquí se, claro, en el apunte está hecho un ejemplo que también es separable, entonces no tiene mucha gracia. En los ejercicios, hay ejercicios, ¿no? Ya, todo malo ahí. Ok, a ver, ¿qué es lo que hice mal aquí? Disculpen. No debería ser tan malo. Anselmo, ayúdame, ¿cómo era? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que hice de más aquí? Yo lo veo bien. Sí, el ejercicio es malo nomás porque queda una cosa horrible que no se puede despejar. Ese es el problema, porque aquí me gustaría decir, después de esto me gustaría decir z de x es igual a una fórmula de x, pero no puedo resolver el z, ¿ok? Esto salió en una prueba, entonces debería haber una pauta. Entonces yo creo que la pauta dice lo siguiente. Uno llegó aquí, y esto, bueno, no es por sacarme el pillo, pero puede pasar. Digámoslo así, uno llega a este ejercicio y dice, chuta, ¿resolví o no resolví ya? La respuesta es que sí, ya se resolvió. Dejaron z sin, no aparece ni z integrado ni z derivado, digámoslo así. ¿Ok? Ahora, que se pueda despejar o no se pueda despejar es otra cosa. En este caso no se puede despejar. Pero puedo llegar a una expresión implícita, y eso se va a aceptar, se puede llegar a una fórmula implícita para la solución. Ahora, todavía no resuelvo el ejercicio porque yo quería resolver para y, para y. ¿Sí? Ya, pero una vez que realizo el cambio de variable, llego siempre con este cambio de variable, voy a llegar a una ecuación de variables separables, aplico la técnica de variables separables, llego a la expresión para z y ahora vuelvo, digámoslo así, vuelvo a i. Y recuerden que z era i sobre x, por lo tanto i es x sorry. Claro, z es i sobre x, y esto se reemplaza nomás, lo reemplazo directamente, y entonces en la solución me queda menos 5 medios por 1 más 2i sobre x a la menos 1 menos logaritmo de 1 más 2i sobre x igual logaritmo de x. Quizá aquí algo se puede hacer. Profe, en Sí. el logaritmo natural de 1 más 2y partido x, ¿Mm? puede multiplicar cruzado, separar Sí, el logaritmo y restarlo con el logaritmo de la derecha, el se logaritmo de can- x. sí, se cancela, muy bien.
Anselmo otra vez, ¿no? Sí. Bien. Ya, sí, se puede amononar un poco esto, ¿no? Déjenme hacer, como esta cosa está lenta y estoy poniendo un montón de tiempo, lo voy a hacer aquí al lado primero, a ver, o quizás me acompañe esto. Claro, claro, lo primero, voy a multiplicar cruzado efectivamente, entonces voy a escribir como x, me queda x en el numerador y arriba me queda x más 2i. Por lo tanto, la primera parte me queda menos 5 medios x sobre x más 2i. Y en el logaritmo queda logaritmo, y me queda x más 2i sobre x igual logaritmo de x. Y entonces, claro, entonces, haciendo un álgebra elemental, esto me va a quedar menos 5 medios por x sobre x más 2i menos logaritmo de x más 2i sobre 2i sobre x igual logaritmo de x. Y entonces el ojo quirúrgico de Anselmo se dio cuenta de que este logaritmo de la derecha, el logaritmo de la derecha, se va a cancelar con el logaritmo, porque ocupo la propiedad del logaritmo. Entonces, logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Entonces me queda menos logaritmo de x más 2i, más logaritmo de x, se cancela, se van a cancelar, y entonces lo que me va a quedar aquí es menos 5 medios, x sobre x más 2i, menos logaritmo de x más 2i igual 0. ¿Ok? Ya, entonces ustedes me pueden decir, ¿qué ejercicio? No puedo decir palabrota, pero diría una palabrota, ¿qué ejercicio? Pero esto se acepta como solución. ¿Por qué? Porque no hay una integral. Me comí una constante c todo el rato. Debería haber una constante c aquí. Debería haber una constante c aquí. Pero eso no afecta a nada. Lo único que afecta, lo único que va a pasar es que la constante c va a aparecer ahí. ¿Ok? Esa es la solución general. Entonces después se impone alguna condición inicial para encontrar esa, esa constante indeterminada. ¿Sí? Entonces esta es la solución general. Ya, largo camino. Y, además dificultado por internet. Ya, aquí voy a tener que tener un plan B para la próxima. Preguntas. Estuvo muy entrecortado, pero el método, no voy a alcanzar a ver el método general, pero está explicado en el apunte. En el apunte está, de hecho, mejor explicado que esta propia clase. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, no nos van a preguntar algo así en la prueba, ¿o no? Sí puede ser. ¿A qué te refieres? O sea, un ejercicio donde lleguemos, porque o sea, yo entendí todo el paso a paso, pero siento que en un momento uno como que queda trabado y como que empieza a dudar si hizo bien el ejercicio, entonces a eso me refiero, así como un ejercicio que nos haga dudar bastante si llegamos bien al resultado. O sea, lo que yo puedo aceptar es que esta parte de la integración, uno la puede hacer de una u otra manera, de mejor forma, de una forma más directa, no sé. Claro, este es un ejercicio feo, pero bueno, también la vida es así, ¿cómo se llama? Aparecen este tipo de cosas, digamos. Ahora, lo que tiene que quedar claro, claro, no es nuestra intención, si tu pregunta es qué tan difícil va a ser la integral, no es nuestra intención rehacer el curso de cálculo 2. ¿Sí? Entonces, en rigor, lo que vamos a tratar, por eso vamos mirando bien los ejercicios. Este es un ejercicio que no salió en los SAT, salió en otra universidad. ¿Okay?
no es nuestra intención torturarlos con una integral horrible. Eso es lo primero. Aquí salió, ¿ya? Como puede salir en cualquier parte, ¿sí? Lo que sí tiene que quedar claro es cuándo se acaba el ejercicio, ¿ok? Yo sé que en este ejercicio es difícil de verlo porque este monstruo grande, horrible, que está aquí, que aparece aquí en la pantalla, eh, claro, en el fondo no puedo despejar Y, ¿sí? Ahora, a este nivel se acepta como solución de la ecuación, porque ya no aparece la incógnita que es Y, aparece escondida por expresiones algebraicas, pero no por no por ni integrales ni derivadas. Eso es lo que quiero que quede claro. Puede haber soluciones que son implícitas, fórmulas implícitas para la solución. Entonces, resumiendo, no queremos torturarlos con integrales, pero sí queremos saber cuándo ustedes reconocen cuando el ejercicio está resuelto. ¿Ok? Ok. De hecho, en el apunte está, mirar el apunte, cuando me refiero a las expresiones implícita, explícita, ¿sí? Entonces, mirar la EDO y prima igual a, creo que es menos X sobre Y en el apunte. Esa EDO es separable. A ver si aparece. Esa EDO es separable, entonces tiene poca gracia de resolución. Pero también es homogénea, es del tipo Y sobre X. Y la pueden resolver con de las dos formas. ¿Sí? Pueden hacerlo para comparar. Y entonces van a llegar a que la solución de esa EDO es X cuadrado más Y cuadrado igual C. Siguiendo el mismo método, ¿sí? O cualquiera de los dos, de hecho, van a llegar a que la solución tiene la forma X cuadrado más Y cuadrado igual C. ¿Ok? Que es una circunferencia. ¿Sí? Bueno, en ese caso pueden despejar, pero no es necesario despejar Y para darse cuenta que es una circunferencia. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es que uno puede llegar a una expresión más o menos explícita, ¿sí? Si uno tiene mucha suerte, si se levantó con el pie derecho, bueno, vamos a llegar a expresiones explícitas. Pero yo hoy día me levanté con el pie izquierdo y agarré un ejercicio que me llevó a esa fórmula horrible, pero esa es la solución. Esa es la solución. No hay otra cosa. ¿Sí? Quizás no es la respuesta que queréis escuchar, pero estoy siendo sincero. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Esta cosa está ultra lenta, entonces creo No, que no. parece que no hay más preguntas, profe. Sí. Ya, entonces quedan 20 minutos o algo así, ¿no? Y esta cosa sigue traicionando, ¿eh? Está muy lento esto. Si no está apareciendo, entonces yo creo que voy a recurrir al apunte directamente. ¿Ok? Eh, que ni siquiera, ya escribí y no sale. A ver, veamos, intentemos. Ya, entonces el segundo cambio de variable, segundo ejemplo, es lo que le llaman ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. Entonces la ecuación de Bernoulli tiene la siguiente forma. La ecuación de Bernoulli tiene la forma I' más P, voy a escribir la dependencia en X para la P y la Q. P de X por I igual a Q de X por I a la N, con N un número entero. De hecho, N creo que puede ser real. Creo que lo descubrí en el apunte. N puede ser un número real. ¿Sí?
¿Ya? Se ve en la pantalla la ecuación, ¿no? Y' más p de x por y más q de x por y a la n. ¿Sí? Profe, Sí. ¿esta ecuación tiene que ver con la ecuación de Bernoulli para los fluidos o no, nada que ver? Buena Casi no pregunta. recuerdo la variable física. Buena pregunta. Lo desconozco y debería averiguar. Ah, ok. Bueno, ahí voy a averiguar. Puede que para algún n... puede ser. No lo tengo claro. Ya, se ve la ecuación. Ya, entonces... A ver si me acompaña esto. Entonces, hay casos que ya sabemos resolver. Por ejemplo, el caso n igual 0, cuando n vale 0, aquí, el i desaparece, si ustedes se fijan, del lado derecho, y queda la ecuación lineal, que fue la que vimos ayer. ¿Sí? Cuando n vale 1, cuando n vale 1 aquí, entonces me queda i al lado derecho y me queda i al lado izquierdo. Entonces yo puedo pasar restando el q y entonces se absorbe, me queda una ecuación lineal homogénea, donde el término que acompaña y va a ser p menos q. Pero de todas maneras se puede resolver, usando la técnica, de hecho queda separable. Lineal homogénea es separable. ¿Sí? Entonces, eso no, por supuesto, no son los casos que nos interesan. El caso que nos interesa es cuando n no es ni 0 ni 1. ¿Ya? Entonces, ahora sí, n igual 0 o 1 ya se sabe. También está explicado en el apunte. ¿Ya? Esos casos ya se saben. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a explicar la técnica. También está explicado, pero bueno, tengo que hacer la clase. Ya, fíjense lo que voy a hacer. Me molesta el i a la n, digámoslo así. No sé, estoy tratando de pensar cómo pensó, no sé, Bernoulli. Me molesta el i a la n, hace que el término sea, que la ecuación no sea lineal, y también no me va a permitir separar. Cuando i no es 1 ni 0, tampoco permite separar. ¿Sí? Así que en el caso general, no puedo aplicar directamente ninguna de las técnicas que yo sé. Pero fíjense, en un acto de desesperación, voy a pasar dividiendo i a la n. ¿Ok? Entonces, al dividir por i a la n, la ecuación, por supuesto tengo que tener cuidado cuando i vale 0. De hecho, si ustedes se fijan, cuando n es positivo, i igual 0 es un estado estacionario, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una ecuación que no es separable y que tiene estado estacionario igual. ¿Sí? Un caso particular. Entonces, insisto, en un acto de desesperación, voy a pasar dividiendo i a la n, entonces me queda i a la menos n por i' más p por x por i a la, entonces me queda i a la menos n por i, es decir, me queda i a la 1 menos n. ¿Sí? Igual q de x, solito al lado derecho. ¿Ok? Ok. Ya, y entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el término que acompaña a P, el i a la 1 menos n, tiene una relación con el otro término que está sumando, que es i a la menos n por i'. De esto alguien se dio cuenta. ¿Ya? Básicamente, si ustedes ven i a la 1 menos n, es decir, esto, i a la 1 menos n, lo ven como una nueva variable y lo derivan, ¿sí? Eso da casi, pegan el palo con esta expresión, si ustedes se fijan. ¿Ya? Entonces esta estructura todavía no se alcanza a ver, pero aquí se van a dar cuenta, esta estructura, solamente pasando dividiendo el i a la n, me sugiere el cambio de variable z igual a i a la 1 menos n. ¿Ya? Y aquí voy a explicar por qué. Si es que esta cosa se digna andar. Entonces, si yo considero el cambio z igual a i a la 1 menos n, fíjense que este es un cambio de variable, a diferencia del caso anterior, involucra solamente a la variable dependiente, y. ¿Sí? Entonces, si yo considero ese cambio de variable, y recuerdo que
como y es una función de x, entonces z también, ¿ya? Voy a derivar. ¿Ya? Entonces, bueno, considero ese cambio z igual i a la 1 sobre i a la 1 menos n, porque entonces yo puedo tapar esto directamente como z. Eso lo voy a cambiar así, directamente como z. ¿Ya? Pero me queda todo este otro término que está acá. Este término i a la 1 menos n por i'. ¿Sí? Ahora, ¿cómo trato eso? Bueno, cruzo los dedos y derivo z. ¿Ya? Entonces, al cruzar los dedos y derivar z, voy a tener que z', usando regla de la cadena, me queda 1 menos n por i a la 1 menos n menos 1. ¿Sí? Estoy derivando la potencia. Derivada de la potencia, bajo el exponente, le resto 1 al exponente, me queda i a la menos n, pero recuerdo que aquí hay una regla de la cadena, porque tengo la potencia e y es una función de x también, entonces me queda por y'. ¿Sí? Recuerden que estoy derivando con respecto a x, y z, tanto z como, o sea, como y depende de x, z también. Entonces al tomar la derivada, tengo que derivar implícitamente. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, esta expresión que está aquí es exactamente esta expresión que está acá, en verde. Reemplazo. Y va a haber un numerito ahí que me va a estar molestando, que es el numerito 1 menos n, pero es una constante. Y esa puedo normalizar la ecuación fácilmente. ¿Sí? Entonces yo paso dividiendo ese 1 partido por n, o sea, ese 1 menos n, lo paso dividiendo aquí. Voy a escribirlo. Y reemplazo. ¿Sí? Reemplazo eso aquí. ¿Ok? Y entonces lo que va a quedar es la ecuación. Entonces aquí lo que va a quedar como ecuación va a ser z' sobre 1 menos n más px por z igual q de x. Y entonces paso multiplicando el 1 menos n, y entonces me queda que me queda eso que está ahí. Y z. Y esta es una ecuación en z, si ustedes se fijan que z es lo que yo quiero descubrir, en z, esta es una ecuación, lineal, viendo todo esto como un nuevo p, y viendo todo esto como un nuevo q. Y esa es lineal en z. Y entonces esa ya la sé resolver. Una vez que encuentro z, ¿sí? Entonces esta es una ecuación lineal. Esta es una ecuación lineal. Lineal para z. Que nos está alegando internet. Y entonces resolvemos para z. ¿Sí? Y usando el método de la variable, o sea, de las ecuaciones lineales, y nos devolvemos a la variable y con el cambio usado, ¿cierto? O sea, yo el cambio que usé era z igual a i a la 1 menos n, ¿sí? Entonces, i de x es z elevado a la 1 sobre 1 menos n. Z de x. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cuánto queda? Quedan 10 minutos. Aquí sí que me voy a ir a la segura y voy a usar el ejercicio del apunte porque recuerdo
recuerdo que cuando lo escribimos se usaba, apareció un ejemplo simple. Entonces, y' igual y' menos x a la menos 1 por y igual menos y cuadrado. Eso es lo que voy a resolver. Entonces, ejemplo. Ejemplo, no sé si se alcanza a ver. Claro, ejemplo, encontrar y la solución general, ¿cierto? Igual y de x solución general de y' menos 1 sobre x por y igual menos y cuadrado. ¿Ok? Esta es la del apunte, ¿eh? Y me fui a la segura porque este ejercicio por lo menos, también es un ejercicio bonito, digamos. ¿Sí? Ya, entonces espero que esto me acompañe, voy a realizar lo mismo que realicé antes. ¿Sí? O sea, voy a pasar dividiendo, aquí el n vale 2. Si ustedes se fijan. Entonces aquí se va a ver claramente esta estructura, al pasar dividiendo la estructura que permite hacer el cambio de variable z igual a, en este caso va a ser, el n vale 2, el cambio es 1 menos n, entonces z igual a 1 sobre i. Fíjense. Entonces voy a pasar dividiendo. Entonces al pasar dividiendo, digamos, solución, al pasar dividiendo tengo menos i a la menos 2 i' menos 1 sobre x i a la menos 1 igual menos 1. ¿Sí? Entonces digo, recuerden, tal como pasaba antes, no quiero devolverme tanto, ahí. Esta parte es la que sugiere el cambio de variable. ¿Sí? Entonces, vamos, sí. Entonces, aquí este lo voy a cambiar por z. Entonces voy a hacer el cambio z igual a i a la menos 1. Y entonces z' me va a quedar menos i a la menos 2 por i'. No sé, ¿dónde saqué ese menos aquí? Ese menos no va aquí, ¿eh? Porque pasé dividiendo i cuadrado, no menos i cuadrado. Le dejé el menos 1 al otro lado. ¿Sí? Entonces, fíjense, si ustedes recuerdan, no quiero devolverme mucho porque esta cosa me reclama, pero fíjense que en el cambio de variable aparecía un factor 1 sobre 1 menos n que de cierta manera molestaba, pero no molestaba mucho. En este caso, ese factor es ese menos que apareció ahí. ¿Sí? O sea, si ustedes ven la fórmula, el término que aparece ahí en el despeje va a pasar, el z cuando lo despeje, cuando reemplace todo esto, lo reemplace acá, en la fórmula general, para un n general, lo que me aparece es 1 sobre 1 menos n. Como en este caso n vale 2, es 1 sobre menos 1, es decir, menos 1, que es exactamente este que está aquí. El que aparece aquí. ¿Sí? Entonces, al reemplazar, lo que me queda es menos z' menos 1 sobre x z igual a menos 1. ¿Sí? Y entonces puedo multiplicar por menos 1. ¿Sí? Y claro, multiplico por menos 1, esta cosa se equivocó otra vez. Multiplico por menos 1 y entonces la ecuación que me queda es z' más 1 sobre xz igual a 1. Y este es lineal. Esa es lineal. Ya, y entonces resuelvo en z, estoy tratando de seguir el esquema anterior, resuelvo en z, miro cuál es la solución que me quedó. Entonces, al resolver en z, ¿cierto? En la última página. Entonces, al resolver en z, me queda z de x igual constante indeterminada por x a la menos 1 más un medio x. Esta es resolviendo en z.
Digo, esa fórmula. ¿Ok? Y ese era el primer paso para concluir el ejercicio. Y después, volviendo ahí, ¿sí? Recordando que en este caso el cambio de variable era z igual i a la menos 1, ¿sí? Entonces, concluye entonces que i de x es 1 sobre c x a la menos 1 más 1 medio x. Esa es la solución general. Profe, Sí, no entendí cómo resolvió la ecuación diferencial de z de x. eso es una ecuación lineal. Siempre, usando ese cambio de variable, ¿cómo se resuelve una Bernoulli? Se hace el cambio de variable, i igual a 1, z igual a i a la 1 menos n, y siempre vas a llegar a una ecuación lineal. Eso es lo que expliqué en la hoja anterior, en la hoja 8-9. ¿Sí? En la hoja 8-9 expliqué cómo llegáis a una ecuación lineal. Y esta aprendimos a resolverla ayer. Entonces yo fui patúo hoy día, en virtud del tiempo, ya que quedamos pegados harto rato. Yo escribí, esto está en el apunte, el ejercicio, exactamente el ejercicio del apunte. Entonces yo resuelvo usando la técnica lineal, la técnica para ecuaciones lineales. Obtengo eso y después no se olviden de volver a la variable original a través del cambio de variable. ¿Sí? O sea, cuando digo z, yo sé z. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tengo una Bernoulli, hago el cambio de variable, resuelvo en z. ¿Sí? Al resolver en z, después me devuelvo a través del cambio de variable. Entonces ustedes me dicen, pero profesor, el cambio de variable aquí es z igual a i a la menos 1. Bueno, pero se despeja el z. Así. Por eso llegó esta fórmula que está aquí, que es pasar dividiendo esto, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, se resuelve con factor integrante, eso es lo que vimos ayer. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Parece que no, profe. Sí, bueno, disculpen la clase de hoy. Eh, al parecer a esta hora la gente usa más internet, es más complicado hacer la clase. Voy a tomarlo en cuenta para las próximas veces. Lo voy a dejar igual grabado para y decir por ahí, entre estos minutos el video se pone lento, etcétera, etcétera. Y mañana, bueno, supongo que mañana va a estar mejor la conexión, porque es tempranito. Espero mañana tener la ayuda de la ayudante del curso para hacer la misma dinámica del jueves pasado, en el sentido de dar ejercicio y que dividir en grupos. Entonces, lo que vi la semana pasada es que alcancé a estar 2 veces con cada grupo, que es bastante poco. Entonces, con otra persona tendrían la ayuda de alguien por lo menos 4 veces durante la clase, si uno saca un cálculo así somero. ¿Ok? Entonces mañana vamos a ejercitar esto. Voy a redactar una lista de ejercicios con homogénea o dependiente de i sobre x y Bernoulli. Y vamos a aplicar esto directamente. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? No, profe. Ya. Tengan buena tarde, buen almuerzo. Chao, profe, que esté bien. Igualmente. Chao. Gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Profe. Chao, que estén bien. Chao. Profe, ¿podría volver a la lámina 9 un poquito, porfa? ¿Lámina 9? Sí, la 9. Un segundo. Y creo que la 10 también la pidieron, si es que puede. Ya, gracias. Eso era. Ya.